Conectado. Bueno, ¿te parece que lo recibamos al doctor Enrique Zuleta Puseiro? Dale, vamos. Lo tenemos en el Zoom. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Gracias una vez más por este contacto y este saludo para todo Santiago del Estero. ¿Cómo está observando el presente político de Argentina? Bueno, buenas noches a todos. Encantado de estar en libertad de opinión y poder contribuir en algo al análisis de los santiagueños. El proceso político tiende a acelerarse, el pulso de la política se acelera. Ha comenzado el proceso de anticipación de las elecciones y ya tenemos 4 elecciones que se suman a la elección convencional constituyente de Santa Fe y nos permiten una base interesante porque han votado el domingo pasado el 8% del padrón anticipando las elecciones, que son más porcentajes de votos, más votantes que los que van a votar en la ciudad de Buenos Aires el domingo. O sea que es bastante significativo, sobre todo porque son 4 escenarios muy distintos. Yo creo que hay cosas para aprender y cosas para sugerir hacia los días que vienen, porque va a venir un rosario de elecciones que va a ir encadenándose y me parece a mí que es interesante que lo analicemos, más allá de los porcentajes. A mí me parece que el gran protagonista de esto, que es un proceso mundial también, no solo de la Argentina, es la abstención electoral. Una abstención electoral que en ningún lugar supera el 60% de la votación, en algunos lugares no llega al 50% y en ciertas zonas es muchísimo mayor. Esta abstención no está necesariamente ligada, a mi juicio, a una especie de indiferencia hacia la política o falta de interés. Porque en las encuestas vemos el interés en la política, no es un furor, no es un entusiasmo. Lo que ocurre es que han declinado las fuerzas políticas tradicionales en todas las provincias. El papel del peronismo y del radicalismo se ha apagado, en consecuencia las redes de infraestructura de la política no han funcionado, es una política de coaliciones, de candidatos, de gobernadores tratando de ratificar el poder de sus provincias, pero esta ausencia del peronismo y del radicalismo como redes estructuradas y organizadas, que es típica de los procesos de elecciones intermedias, me parece que explica por una parte la fuerte abstención. El otro son los sistemas electorales, muy difíciles, muy complejos. La boleta única en algunos lugares plantea realmente incógnitas muy grandes. La dificultad de la gente, no para entenderlo, porque la gente entiende muchísimo mejor otras cosas que tienen que ver con la bancarización, sino porque la boleta misma está pensada para una elección en la cual desaparece el rol de los partidos, de la movilización y de la participación intensiva de los liderazgos locales. Entonces, el ciudadano queda solo frente a una boleta que en realidad llama casi a votar en blanco mucho o dificulta durante largos minutos, sobre todo cuando se suman las dos filas, la fila donde se vota con boleta tradicional y la fila de la boleta única. Y eso puede llevar a dificultades muy grandes si a eso se suma el problema de la organización electoral, que en el país sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes que tenemos. Primer tema, abstención, ausencia de los partidos y 4 conclusiones rápidas, rapidísimas. La primera, gran triunfo de los gobernadores. Todos los gobernadores ratificaron el poder y lo hicieron de una manera muy contundente. Piensen ustedes en Salta, donde el gobierno provincial logró 11 de las 12 bancas en juego. Perdió la ciudad de Salta, pero ganó todas las bancas. 20 de 30 diputaciones. Lo mismo ocurrió en San Luis, donde el gobernador duplicó en votos, ni más ni menos que a Rodríguez Sá, Alberto Rodríguez Sá, o el caso de Esdero, que con alguna coalición que ha sumado y la división del peronismo complementaria, teniendo el peronismo más votos o similar cantidad de votos que el gobernador, quedó por debajo y ha perdido una banca. ¿Por qué? Porque el peronismo se dividió con la emergencia de un fenómeno disidente que le restó ni más ni menos que el 10% de los votos al peronismo. Entonces, son todos fenómenos distintos, pero que marcan consolidación de los gobernadores, consolidación del poder territorial, agenda federal primando sobre la agenda nacional. Tuvieron éxito los gobernadores en anticipar las elecciones porque erradicaron la influencia que podía tener la nacionalización de las campañas. Y después hay que pensar qué pasó con el oficialismo. Bueno, el oficialismo se mimetizó
en las nuevas coaliciones, ha avanzado, tiene razón en parte reconocer a Karina Milei, un avance, porque hay dos estrategias en el oficialismo nacional que son complementarias. Una, crecer localmente, generar plataformas locales, líderes locales, sustituir a la dirigencia de la Libertad Avanza del periodo presidencial pasado por nueva gente, casi toda ella absorbiendo a los restos de los partidos provinciales y sobre todo al PRO. Estamos asistiendo a una pulseada muy fuerte por la recomposición del poder del centro derecha y la decisión de los libertarios, igual que en muchos otros países, por ejemplo en España o en Italia, es desplazar a los partidos liberal conservadores sobre todo y ocupar ese espacio, hegemonizar el polo del centro derecha. Una última conclusión, tal vez importante, es que se despolariza el electorado, no hay una polarización como la que tuvimos desde el 2001 hasta acá, hay muchas fuerzas políticas y sobre todo surge muchísimo la importancia de las ciudades. Si uno mira con cierto detalle lo que ha ocurrido en estas 4 provincias, más lo que ocurrió en Santa Fe, ve el cambio sustancial, las ciudades como con una importancia protagónica. Vamos hacia una Argentina en la cual será cada vez más importante la red de ciudades, las ciudades capitales, que tienen electorados independientes en cualquier provincia de las que hay alta polarización, como puede ser el caso de Santiago del Estero, como puede ser el caso de Corrientes, que votan gobernador. Hoy por hoy hay casi un 25% de la gente que ya no se identifica con una fuerza política, se declara independiente, apoya al gobernador en estas elecciones intermedias, pero lo hace desde una posición de independiente muy distinta desde aquel voto de pertenencia tradicional que hacía de las provincias un escenario de enfrentamiento polarizado. Doctor. Todos son hechos nuevos, en una Argentina nueva, que nos hace pensar que la política va a ser importante y la política va a poder afirmarse desde una perspectiva federal. Sí, evidentemente sí, hay una clara muestra que no viene ya de otras elecciones, de la presencia o de lo que mandan los gobernadores. Sobre todo bien ha dado un dato usted, sobre todo en Jujuy, y en Salta también pasó lo mismo. Ahora, le consulto lo siguiente, en la última elección hubo un impacto electoral que fue el target de edad, el cual los políticos se olvidaron de trabajar, pero sí lo encontró Milei, ese nicho encontró Milei, y trabajó sobre ese nicho de edad. ¿Eso da la sensación que no han aparecido todavía en estas elecciones o pueden aparecer en la nacional cuando esté en las legislativas, doctor? Bueno, tienen en cuenta que hay una participación muy baja. Yo creo que no da para usar la variable generacional, sí la variable económico-social. Los sectores muy bajos continúan apoyando al peronismo, y si son periféricos, mucho más. Ahora esto, con una dirigencia dividida, digamos, no gravita como gravitó en las elecciones presidenciales, que fueron elecciones de alta movilización. Sí, me parece a mí que hay sectores medios, sobre todo medios más bien tirando altos, que acompañan a Milei, y ese es un cambio en el voto, ya no son sectores periféricos marginales que repudiaban a la política y decían basta y buscaban un liderazgo de ruptura. Me parece hoy que todos esos sectores se están ordenando en torno a una especie de suspicacia respecto a un futuro en que vuelva a la política tradicional, y me parece que el quiebre social económico, sobre todo impulsado por la dureza del ajuste estabilizador, ha generado una sociedad bastante polarizada socialmente, y sobre todo no solo por los indicadores de pobreza, sino también por la agenda. La agenda está, si uno pregunta en todo el país, está encabezada por 4 temas, que son los mismos que llevaron a votar a Milei. Primero, el empleo en blanco, el empleo legítimo. Segundo, la salud. Tercero, la educación. Cuarto, la seguridad ciudadana, que en algunos lugares, sobre todo en las ciudades, adquiere un papel muy importante, incluso pensando que son indicadores de seguridad muy superiores a los del resto de América Latina. Sin embargo, hay una obsesión por la seguridad que abarca casi todas las ciudades capitales de la República Argentina. Es de prever entonces que es probable que no tengamos una revolución de los jóvenes tan clara como la que hubo en aquel momento, claro, pero sí tendremos un componente social bastante determinante en las nuevas coaliciones políticas que se preparan
para la elección de octubre. Acá Evidentemente, hay que tener en cuenta, y esto es muy interesante, que la estrategia del gobierno nacional es una estrategia doble y es complementaria. No es que haya Santiago Caputo versus Karina Milei. Es decir, la estrategia de ir a las ciudades y hacer pequeñas coaliciones autónomas que no sean tan importantes en el voto, pero sí en cuanto a la presencia, prepara una infraestructura para una futura elección presidencial y sobre todo para poder acoger ese efecto de succión sobre los restos del centro derecha. La otra estrategia, la que algunos le adjudican a Milei y a Santiago Caputo, que es más bien tender alianzas con los gobernadores están bastante dispuestos a hacer alianzas a condición de que sean alianzas simétricas, con ventajas, vamos a decir, equivalentes. Un buen ejemplo ha sido el conflicto fuertísimo que se ha establecido hoy a partir de Ficha Limpia, donde un gobernador ha logrado de alguna manera dividir a las fuerzas del centro derecha. Hay que ver lo que es el combate cotidiano, está ocupada todas las pantallas de televisión hace una semana entre Macri versus Milei, y simplemente bastó que un gobernador hiciera valer sus senadores y pusiera condiciones como podría haberlas puesto cualquier gobernador. Ya pasó antes en muchos otros temas, en la discusión sobre la Corte. Entonces me parece que esto magnifica el papel de los gobernadores, los hace dueños de su territorio, les permite una capacidad de iniciativa y sobre todo negociar cuestiones que no se entienden si uno está fuera de esas provincias. Para entender a Rovira tenemos que entender lo que es la hidrovía, tenemos que entender lo que es la zona franca, tenemos que entender lo que es la discusión que acaban ustedes de escuchar sobre el nuevo régimen impositivo del IVA, que va a afectar a muchísimas provincias, pero por sobre todo aquellas provincias que tienen altísimos niveles de ingreso bruto, como es sin lugar a dudas Misiones, la primera. Entonces, esos debates que tiene cada provincia con el sistema federal en su conjunto y con la nación están emergiendo, no a la superficie, al debate público, pero están determinando las estrategias de interacción entre el poder nacional y los poderes provinciales. Ojalá que esto sirva para que los gobiernos provinciales ratifiquen y profundicen la estrategia del Norte Grande y las estrategias regionales, porque son sin lugar a duda el instrumento para que el país sea un país mucho más federal, mucho más integrado y sobre todo mucho más equilibrado. Ese equilibrio se rompe en el proceso de ajuste estabilizador, pero a la hora de las reformas estructurales o hay diálogo o esas reformas son todas imposibles. Si uno mira la reforma tributaria, que es la que han hablado ustedes hace un momento, o la reforma previsional sobre todo, o la reforma laboral, que es la clave de las otras dos reformas, se van a dar cuenta que en ese momento no valen dirigentes inspirados ni gestos altisonantes. Lo que va a importar es la capacidad de realmente todos los territorios de ponerse en igualdad de situaciones para poder negociar soluciones equilibradas, sostenibles y proyectadas a largo plazo. Le pregunto para el final, doctor, ¿qué importancia le asigna el resultado electoral del domingo en Buenos Aires? Buenos Aires va a resolver de alguna manera esta pulseada al interior del centro derecha. Es posible que el peronismo, sin hacer mayor cosa, simplemente tener un líder no excesivamente peronista, cambiar el nombre, hacer una estrategia de adaptación a este electorado tan particular que es la ciudad de Buenos Aires, logre mantener un 26% de los votos, 27%, eso dicen las encuestas hoy, que en realidad está en el piso. El peronismo ha tenido 32% y a veces ha tenido menos del 27%, pero con esos 27 dividido en 4 pedazos el voto del centro derecha, porque está sustanciando el poder. Entonces, allí disputa la Libertad Avanza, que ve en la conquista de la ciudad de Buenos Aires una meta fundamental para convertirse en una fuerza nacional, y lo vemos al PRO defendiendo ese baluarte que durante 20 años ha gobernado, ya muy desgastado y sobre todo dividido, porque tiene 3 pedazos que son realmente pedazos muy importantes, separados entre sí. Allí está Rodríguez Larreta, allí está el macrismo en el gobierno, y allí está ese sector de dirigentes del PRO que fueron ministros del PRO y que hoy son los ministros clave de Milei, porque Milei no ha puesto más que en los votos
de la segunda vuelta. El resto son todos ministros que fueron ministros con Mauricio Macri, Sturzenegger, Caputo, Bullrich, Petri, casi todas las figuras de segundo nivel, secretarios, subsecretarios, han sido funcionarios del macrismo. Estamos ante un proceso en el cual la Libertad Avanza ha succionado ya el voto del PRO, se dispone a succionar dirigentes y la ciudad va a dar un buen indicador de si esa estrategia persiste o se van a tener que sentar los dirigentes del PRO y de la Libertad Avanza a componer una coalición de cara a la madre de todas las batallas, que es la elección de la provincia de Buenos Aires. Enrique, le mandamos un fuerte abrazo desde Santiago del Estero. A todos ustedes, un gran abrazo a todos los santiagueños. Que esté muy bien. Buenas noches. Muchas gracias.